Salmo 26, Salmo de David. Su sobreescritura simplemente es Salmo de David. Se cuenta entre los salmos de lamento personal y en grupo, salmos que elevan nuestra alma a meditar en la necesidad que tenemos de la liberación que obra Dios en sus escogidos. Este salmo es una prueba de fuego para todo creyente. David nos da un ejemplo que si cada creyente siguiera, sin duda la Iglesia vería la obra del Espíritu Santo en los corazones de la membresía de manera patente, y la efectividad de la predicación del Evangelio sería una bendición inconmensurable para las almas que podrían llegar a ser alcanzadas. Recuerdo que en Esmirna vivimos una situación como esta solo una vez, por allá por 1965, poco antes de cambiarnos del local que teníamos en una esquina a 2 cuadras de nuestra ubicación actual. Un domingo de campaña evangelística llegó tanta gente que el culto hubo que hacerlo en la calle. Desde ese momento, y por un tiempo sostenido, cada semana llegaban personas buscando alivio para sus almas. La invitación de este salmo es a que cada creyente se enfrente a Dios y a su propia conciencia. Al final del ejercicio deberíamos testificar que Dios ha obrado en nuestras vidas para vivir vidas íntegras, para la gloria de Dios y para exaltar su santo nombre. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. Versículos 1 al 2. El creyente se pone bajo el examen de Dios y de su propia conciencia. ¿Estaremos dispuestos a pedirle a Dios: júzgame, pruébame, sondéame? Tal vez exista alguien que livianamente piense que lo puede hacer, pero al momento de intentar hacerlo, el peso de su conciencia le advertirá de la realidad espiritual de su vida, aquella realidad que somos capaces de esconder frente a otros, pero que sabemos que no es posible ante Dios. Nuestro desafío para hoy es pedir la gracia de Dios para aprestarnos a hacer esta demanda a nuestro Padre Celestial. Si no podemos hacerlo, eso será una señal de que hay cosas que debemos corregir en nuestra vida. No lo dejemos para mañana. Consideremos las preciosas palabras. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te responderé, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Versículo 3. Dios es misericordioso con sus hijos y nos capacita para andar en su verdad. David combina las ideas de confiar en Dios y su misericordia con la demostración hacia los demás de los efectos prácticos al vivir por fe. En tu verdad ando. Imitemos el ejemplo de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Versículos 4 al 5. Los creyentes debemos vivir rechazando el pecado y la comunión con los pecadores, participando con ellos y con sus costumbres. La diligencia en evitar las malas compañías es una buena prueba de nuestra integridad y a la vez un excelente medio para permanecer en ella. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Versículos 6 al 8. Los creyentes debemos tener un afecto sincero a las ordenanzas divinas. David no creía que no tenía pecado o que fuera perfecto. Él necesitaba lavar sus manos.
pero lo podía hacer en la inocencia de una conciencia limpia delante de Dios. Él hizo uso del altar de Dios, tanto para expiación, así como para dar ofrendas de acción de gracias. Para David, caminar recto con Dios era más que simplemente evitar el mal. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. Era también un sencillo pero profundo amor por Dios y su presencia. Él amaba los tabernáculos porque representaban la casa de Dios. Era la morada de la gloria de Dios. Recordemos que hoy el Señor nos ha hecho templos del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si amamos la casa de Dios, preparémonos para estar en ella. Versículos 9 y 10. ¿Por qué debemos evitar la comunión con los inconversos? El ambiente del mal no es un ambiente adecuado para los hijos de Dios. Debemos ser cuidadosos. Ellos pretenderán hacernos caer, para luego hacer mofa de nuestra relación con Dios. Cuidémonos, el Señor nos advierte respecto del mundo. Los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Lucas 16:8. No olvidemos que no somos del mundo. El apóstol, aconsejando a Timoteo, luego de mostrarle el mal actuar de los enemigos de Dios, le dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6, 11 y 12. Versículos 11 y 12. Los creyentes se encomiendan a la misericordia y a la gracia de Dios. Debemos tomar decisiones firmes como hijos de Dios. Busquemos su rostro en todo momento y todo lugar. Buscad a Jehová y vivid. Amós 5:6. Cuando andamos en el Señor, Dios obra en nuestra confianza en Él, a pesar de los peligros de la vida. Nuestra mira estará colocada en el Señor, no en el mundo.